Dios les bendiga en esta hora, amigos y hermanos en Cristo. Les saluda Isidoro Leal desde la bella ciudad de Bryan, Texas. En esta tarde quiero hablarles o presentarles el plan de salvación, cómo el hombre puede salvar su vida, cómo presentarse aprobado delante de Dios, cómo puede vivir mejor cada día aquí en la tierra, pero sobre todo asegurarse que verdaderamente tenga la salvación de Dios en su vida. Amén. Porque muchas de las veces creemos que al final le pedimos a Dios que nos tenga en su santa gloria cuando ya parte la persona a la presencia de Dios, y es bueno pedirle a Dios que nos tenga en la presencia de Dios, pero nosotros podemos saber verdaderamente si nosotros vamos a ir al cielo o no, o estar con Dios por toda la eternidad. Y bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos. ¿Depende la salvación de nosotros? Claro que no, la salvación no depende de nosotros. La salvación viene a través del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Él vino, dice la Biblia, vino hace más de 2000 años a morir por cada uno de nosotros. La Escritura dice que por cuanto nosotros estábamos separados por causa del pecado, estábamos destituidos. Amén. Por causa del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que necesitábamos un Salvador. Y me gusta algo que dijo María en el libro de Lucas 1, 46 y 47, donde dice ella: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Entonces miramos que María mismo, la madre de Jesús, necesitaba un Salvador. Entonces nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, como seres humanos, necesitamos un Salvador, y ese Salvador solamente es Jesucristo. Las Escrituras dicen en San Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces la salvación solamente viene a través de Jesucristo, porque Dios ama al mundo, porque Dios no quiere que se pierda la humanidad, su creación. Por eso ha enviado que haya un camino al Padre. Jesús lo dijo en San Juan 14, versículo 6. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nosotros tenemos que asegurarnos que verdaderamente nosotros estemos caminando en Jesucristo. Que no nos basemos a mandamientos de hombres, que no te conformes con simplemente asistir a una iglesia, sino tener esa comunión con la palabra de Dios, tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Por causa, dice la Biblia en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Isaías 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, dice, y ha ocultado su rostro para no oír. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos destituidos? Cuando nuestro pecado nos separa delante de Dios, necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente recibir a Cristo. En San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se trata de una religión, se trata más bien de una relación con Dios personal, así como la tuvo Adán y Eva en el Edén. Amén. Entonces necesitamos ese Salvador. ¿Y cómo le hago yo? Usted estará preguntando: hermano, ¿cómo hago yo para recibir a Cristo? Número uno es aceptar que usted necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Amén. Le leí un versículo donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, no nomás voy a creer en Jesucristo, sino ahora voy a caminar en este camino que es Jesucristo, voy a creer. Amén. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo hoy le estoy presentando un plan de salvación, el plan que la Biblia enseña, un plan que Dios quiere que todo hombre conozca, que todo ser humano venga al conocimiento de Jesucristo. Y quiero leerle un versículo que está en Mateo 7:8, y dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Pedir que Jesús venga a mi corazón, amén, que entre y que tome el control de mi corazón. Porque dice: mas a todos los que le recibieron le dio potestad, o sea, le dio un derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces no tenemos que esperar al final de la muerte para pedirle perdón a Dios. No tenemos que esperar
que se esté llegando ese tiempo para nosotros conocer a Jesucristo. No, tenemos que conocerlo ahorita en vida, tenemos que conocerlo ahorita, pedirle a Dios que venga a nuestras vidas. En Mateo 7:21 nos dice lo siguiente: no todo, mire, a lo mejor usted podría decir, no, yo me espero hasta el final, por mientras me divierto, hago todo lo que tengo que hacer, estoy muy joven, a ver, pero me espero hasta el final. Bueno, yo quiero decirle algo, que usted tenga mucho cuidado, porque si usted cree porque dice, es que yo soy católico, es que yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy X dominación, si usted cree que por eso va a ser salvo, créame que está totalmente equivocado, porque mire lo que dice la Biblia en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Número uno, tenemos que notar aquí que nos está diciendo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Cualquier persona que sabe que existe una iglesia, que existe, que hay un Dios, confiesa al Señor a lo mejor, ¿verdad? Pero dice ahí muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor, sino nos da una... ¿A quiénes son los que entrarán al reino del Señor? Dice, sino aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es enseñar, predicar, a hablarles a otros de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros le enseñemos a alguien más el camino a la eternidad, el camino a la salvación. Jesús les dijo a sus discípulos, en Mateo 28, versículo 19, les dice esto: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, número uno, dice allí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad. La voluntad, el que hace la voluntad de Dios es aquel que enseña, aquel que predica, aquel que busca de Dios, aquel que se aparta del mundo para Dios. Ese es aquel que hace la voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo 7, estamos leyendo Mateo 7:21, ahora vamos a leer Mateo 7:24 y 25, dice, cualquiera pues, cheque este punto, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿quién es la roca? La roca es Jesucristo. El mundo dice que la roca es el apóstol Pedro, y no es así. La roca es mismo Jesucristo, ¿ven? Entonces dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé. O sea que no nomás voy a escuchar a alguien que me predique el evangelio, sino que las voy a hacer. Amén. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y sopló y vientos y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ser prudentes, amén. Escuchar la palabra de Dios, pero también empezar a hacer. Edificarnos sobre esa roca que es Cristo Jesús. Allí en Mateo 7, 26 y 27, pero dice así lo siguiente: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que vino la tormenta y se llevó. ¿Por qué? Porque no estaba edificado en la roca, que es Jesucristo, sino más bien estaba edificado en sus propios pensamientos, en lo que decía el hombre y no en lo que decía la palabra de Dios. Entonces, necesitamos estar seguros que estemos edificándonos como creyentes en la roca que es Cristo Jesús. Seguimos estudiando, seguimos leyendo en Mateo 7, del 26 al 27, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu y impactó contra ella, aquella casa, y cayó, fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba edificada en la roca que es Cristo Jesús. Mateo 10:32 dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si yo no lo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, muchas de las veces has creído en el Señor, pero no confiesas a Cristo delante de los hombres, estás cayendo en un gravísimo error, en un gravísimo problema.
todo creyente que viene a los pies de Cristo es necesario confesar, es necesario hablar de Cristo. No importa que otros te digan que andas a lo mejor ya de religioso o que andes ya de, muchos dicen de aleluya, muchos dicen de protestante, muchos dicen que andas en la religión. Todo eso que no te inflija, que no te apague eso. Amén, hay que necesario. Mira, el creyente que sabe que tiene que su salvación, amén, confiesa a Jesucristo. Confiesa a aquel Dios que, como dijo María, mi alma engrandece al Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso es lo que dice María, la madre de Jesús. Se encuentra en el libro de Lucas 1, del 46 al 47. Amén. Contenta porque había nacido, iba a nacer el Salvador, contenta porque había sido escogida. Amén. Pero contenta porque dijo, tendré mi salvación. No porque María iba a tener al Hijo de Dios, sino porque ella iba a ser un instrumento. Pero ella reconocía en su corazón, amén, que ella necesitaba un Salvador. Así de la misma manera, ella necesitaba edificar su vida en Cristo Jesús. Ella necesitaba también, igual que tú y como yo, de ser salvos de esta vida, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí incluye a María también. Y dice, por cuanto todos. Eso quiere decir que desde Adán hasta el día de hoy, todos estábamos bajo la maldición del pecado. Ese es el virus más grande que está en el mundo actual. El pecado es el virus más grande que Satanás ha enviado a la humanidad para desviarnos de la presencia de Dios. Habrá gente que te diga que hay algo más, que son intercesores. Habrá gente que te diga que se puede salvar uno a través de las plegarias en los santos. Eso es una mentira del enemigo. Y te voy a decir algo rápido, no me voy a salir del tema. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, la Biblia dice que vino el tentador y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Mira, el enemigo quiere desviar la adoración de Dios, que tú te desvíes, que al único Dios verdadero es a quien tú tienes que orar, que pedirle por tu salvación. Amén. El enemigo dice, si postrado me adoras, todo esto te daré. El Señor le responde, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. El enemigo está interesado que tu adoración, que lo que tú le pidas a Dios, se lo pidas a otras cosas que no son Dios. Entonces, todo lo que te dicen que tú puedes pedirle a algo más, todo lo que dicen, encomiéndate a algo más, eso no es de parte de Dios, eso viene de parte del enemigo. Ten mucho cuidado. Así es que tu casa, que tu vida, que tu salvación esté fundada en Cristo Jesús. Mira, dice allí en Mateo 10:32, dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice el Señor, si tú me confiesas en la tierra, ¿quién soy yo y a qué he venido? Entonces yo te confesaré delante de mi Padre. En Mateo 10:33 dice la Biblia, y cualquiera que me niegue, cheque esto, aquí está grueso esto, lo que está diciendo. Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que si ustedes, vamos a decir un día, puede suceder, te dicen allí, esto es para principiantes, ¿ok? Si usted ya tiene tiempo en el Señor, usted ya debe de saber esto. Amén. Usted como creyente, usted debe de estar confesando donde quiera al Señor, dentro y fuera de la iglesia. Usted tiene que estar invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que están empezando, podrá ver esto en sus vidas, que cuando empiezan a caminar en el Señor y les preguntan, ¿eres creyente? ¿Vas a cierta iglesia? Y usted empieza a decir, no, yo allí más fui una vez, no, yo allí simplemente fui en ocasiones, pero no, ya no voy. Cuidado, porque usted pudiera estar negando al Padre, y eso caería en un gravísimo error, en un peligro. Y aquí dice la Biblia en Mateo 10:33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Tenga cuidado, porque si usted niega al Señor aquí en la tierra, entonces Dios no lo reconocerá delante del Padre, delante de Dios. Cuando digo del Padre, no me refiero a un párroco, a un sacerdote, me refiero a Dios. Cuando digo el Padre, me refiero a Dios. Así es que usted tiene que tener mucho cuidado cómo usted está caminando en la tierra, si verdaderamente usted está confesando que
existe un Dios. Si usted está confesando que es verdaderamente un cristiano, usted tiene que estar confesando a aquel Dios que lo salvó. Usted tiene que estarlo confesando, porque Él lo va a estar confesando delante de mi Padre. Él estará diciendo: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, como lo hizo con Jesús. Amén. Entonces, mire, vamos a leer otro versículo aquí rápidamente. En Mateo 10:25 dice la Biblia: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Es buscar de Dios. Amén. Porque yo necesito la salvación, porque yo necesito estarme asegurado que verdaderamente un día entraré al reino de los cielos. Número 1 es aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Número 2 es confesarlo delante de los hombres, enseñarles a otros de Cristo. Amén. Pero no puedo negar al Señor delante de los hombres, ¿ok? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, que lo que tengo que hacer es perderme en el Señor, hacer todo para Dios. Amén, si verdaderamente yo soy cristiano. En Mateo 19, versículo 29 dice: cualquiera que haya dejado casa, hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más herencia, la vida eterna. Con esto no quiere decir que usted va a dejar a sus hijos, que usted va a dejar a su esposa, que usted va a dejar a sus tierras, que usted va a dejar. No está diciendo eso. Cuando la Biblia dice cualquiera que haya dejado casa o padre, eso quiere decir que usted debe de amar menos a su familia, a su casa, a su cónyuge, a lo que lo rodea. Usted debe amarlo menos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Usted tendrá que tener a Dios en primer lugar. No está diciendo que usted no ame a su familia. Usted debe de amar. Jesús lo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es su propia familia. Son personas que no son su familia. Ese es su prójimo. Usted debe de amarlo. Lo que está diciendo es que usted ame menos a su familia, pero usted debe de amar más a Dios. O sea, que usted tiene que tener más amor por Dios que por su propia familia. Usted tiene que tener prioridad por Dios. Usted tiene que amar mejor a Dios que a sus propios. Con esto no estoy diciendo que usted no ame. Usted debe de amar a su familia, pero no más que a Dios. Amén. Usted no puede poner primero a su familia y después a Dios. No, usted tiene que amar sobre todas las cosas. Usted tiene que negarse a usted mismo. Usted tiene que amar a Dios sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Mire lo que dice la Biblia en Marcos 3:35. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire lo que es, qué lindas palabras que están en las escrituras. Marcos 3:35. porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi madre. Dice: mi hermana y mi madre. Este es un caso donde cuando vinieron a preguntar por Jesús, que lo buscaban cuando Jesús estaba enseñando, y él dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios para verdaderamente nosotros ser hijos de Dios. Y aquí dice: mis hermanos. Amén. Entonces en Marcos 8:35 dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, como estaba diciendo hace unos momentos, amén, todo aquel que quiera salvar su vida, amén, dice, la perderá. Pero si aquel que quiera salvar su vida la tiene que perder por causa de Cristo, este va a hallar la vida eterna. Amén. En Marcos 16:16 dice: el que creyera fuera bautizado. Entonces, número 1, ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Número 2, ya lo confesé, ya me senté en la roca que es Cristo Jesús, pero ahora necesito confesar a Cristo. Amén. Pero ahora, ¿qué también tengo que hacer? Es bautizarme. Amén. ¿Para qué usted estará pensando? Pero si yo, hermano, yo ya me bauticé cuando nací. Bueno, número 1, el bautismo es para personas que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, un niño no puede confesarlo. Un niño no tiene de qué arrepentirse. El bautismo es para personas maduras, para personas que tienen conciencia, que no tienen inocencia. Amén. El bautismo es para personas. Por eso en Marcos 16 y en Mateo 28, versículo 19 dice: por lo tanto, ir y hacer discípulos. Pero dice bien claro: ir y hacer discípulos y bautícenlos
Entonces primero dice, háganos discípulos y después bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos dice, si ellos creen, los bauticen. Entonces si usted no cree, usted no puede ser bautizado. Si yo le pregunto a un niño si quiere ser bautizado o no, si cree en Jesucristo, no me va a contestar, porque número uno dirá, pues ¿de qué está hablando esta persona? Entonces el bautismo es para aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo, bueno, representa la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Amén. Jesús entró a las aguas. Amén. Jesús entró a las aguas, se levantó. El hombre así debe de ser. Amén. En esas aguas bautismales. Amén. Representa la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Juan 3:18. Ya voy a terminar, ¿ok? En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora usted dirá, pero es que yo creo en Jesús. Claro, si usted cree en Jesús, sus hechos van a hablar por usted. Si usted no cree en Jesús, sus hechos también van a hablar por usted. Usted puede decir, yo voy a una iglesia. Eso no significa que usted crea en Dios. Todo el mundo lo hace, pero sus hechos dicen otra cosa. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, sus frutos van a hablar por usted. Ahora, ¿de qué frutos le estoy hablando? Bueno, número uno, si usted cree en Dios, usted se aparta del pecado. Acuérdese que Él vino a morir por el pecado, para que usted fuese salvo. Si usted anda en el pecado, eso quiere decir que usted no ha creído en el Señor. Eso quiere decir que usted todavía está haciendo las cosas de este mundo. Eso quiere decir que usted no ha creído. Usted simplemente sabe que existe un Dios y usted en su imaginación, en su mente está diciendo, yo creo en ese Dios que vino a morir por mí, pero no hay un cambio en su vida. Debe de haber un cambio en su vida para que usted verdaderamente haya creído en el Hijo de Dios. Y dice, el que en Él cree no es condenado. Hay cosas que yo tengo que hacer, creer en Dios, pero apartarme para Dios. Amén. Si usted dice que cree, pero no se aparta para Dios, entonces usted no ha creído. Usted todavía sigue en la ignorancia. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No nomás creas, apártate. Apártate para Dios, entonces tú vas a mirar la bondad de Dios en tu vida y así tú tendrás la vida eterna ganada. No por lo que tú vayas a hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Así es que tu enfoque debe de ser Jesucristo. Este es un plan de salvación sencillo. Así es que busca a nuestro Señor Jesucristo y Él es el único que te puede dar la vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero tú compartas este video para que todo aquel que venga a los pies de Cristo sea edificado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Números 6:24. Bendiciones.